Hola chicas, hola chicos. En este vídeo vamos a ver cómo operamos con fracciones, qué es lo que significan, cómo representarlas, cómo operar con ellas, cómo pasar de decimal a fracción, ¿de acuerdo? Y bueno, empezamos con esta diapositiva, como veis, y aquí en esta diapositiva tenemos todo el resumen, todo lo necesario para poder entender las fracciones y cómo operar con ellas, ¿vale? Bien, sabemos que una fracción siempre tiene dos partes, ¿no? Numerador y denominador. Lo que quiere decir, voy a hacer zoom para que nos centremos en esta parte. Lo que quiere decir esto es que el denominador nos dice las partes en las que se divide la unidad. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo, imaginémonos una tarta. Siempre nos lo podemos imaginar bien con una tarta. Yo tengo una tarta, el denominador nos dice las partes congruentes, las partes totales en las que dividimos esa tarta. Como el denominador son 8, pues aquí yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 trozos, ¿vale? Y el numerador nos dice las partes que, digamos, cogemos de esa tarta, ¿vale? Entonces, como veis, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que es muy importante, chicas y chicos, es que todos los trozos sean del mismo tamaño, ¿vale? Porque están divididas en 8 partes congruentes, ¿de acuerdo? Iguales. Bien, y así es como nosotros lo podemos representar con una tarta, ¿de acuerdo? Pero también podemos utilizar la recta real, la recta para poder representar los números. ¿Cómo representamos las fracciones? Pues mirad, si yo tengo que esto es la unidad, ¿no? Lo pongo en rojo, del 0 al 1 es la unidad. Yo tengo que dividir la unidad, igual que hemos hecho aquí. Tengo que dividir del 0 al 1 la unidad, porque es 1, en 8 partes en este caso, ¿no? Entonces, la divido en 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La divido en 8 partes y ¿con cuántas me quedo? Con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Como veis, yo ya tengo aquí 6 de 8. Aquí, chicas y chicos, os he puesto que si nosotros dividimos 6 entre 8, nos da 0,75, ¿de acuerdo? Que es como también podemos representar los números decimales. Ya sabéis que los números decimales, si es 0,75, pues va a estar entre el 0 y el 1, ¿verdad? Y si es 1,75, pues va a estar entre el 1 y el 2. Y así sucesivamente, ¿vale? Y así es como podemos representar tanto fracciones como decimales, ¿vale? Dividiendo en partes a la unidad total, ya que una fracción es algo que nos va a permitir expresar partes de la unidad, ¿de acuerdo? Bien, una vez ya sabemos exactamente lo que significa una fracción, tenemos que saber el término de fracción equivalente. ¿Qué es una fracción equivalente? Una fracción equivalente es aquella que expresa la misma cantidad aunque su numerador y su denominador sean diferentes, ¿vale? Entonces, si nosotros teníamos la fracción 6 octavos, por ejemplo, ¿cómo consigo fracciones equivalentes? Si divido al numerador y al denominador por el mismo número, obtengo una fracción equivalente. Y fijaos que lo podemos demostrar así. Yo aquí tenía 8 trozos y cogía 6. Si yo divido por 2 al numerador, me queda 3. Si divido por 2 al denominador, me queda 4. Luego, fijaos, 4 trozos de los que me quedo 3. Veis que esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Se ve perfectamente, ¿no? Que nos queda simplemente este trocito. Aquí nos quedaban 2 trozos de 8 y aquí 1 de 4, ¿verdad? Y aquí se ve perfectamente que las fracciones son equivalentes. Lo que es muy, muy, muy importante es que os quede claro que hay que dividir
Para obtener fracciones equivalentes, dividir o multiplicar, porque también lo podríamos hacer a la inversa. Pero hay que dividir o multiplicar por el mismo número arriba y abajo, ¿vale? Entonces al 3 si lo multiplico por 2, fijaos, obtengo 6. Si al 4 lo multiplico por 2, obtengo 8. Se puede ir en ambos sentidos, pero siempre si multiplico al de arriba, tengo que multiplicar al de abajo o dividir, ¿vale? Si lo mismo que hago arriba, lo hago abajo, ¿vale? Eso tiene que quedar muy muy claro. No puedo cambiar el de arriba sin cambiar el de abajo, ¿vale? Si cambia uno, cambia el otro. Vamos a verlo con otro ejemplo. Aquí tenemos 12 octavos y este es un ejemplo muy representativo, porque fijaos, el numerador es más grande que el denominador. Esto significa el denominador, recordad que significaba que dividíamos a la tarta en 8 trozos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ahora tengo que coger 12 trozos. Si yo cojo de la primera 8, ¿veis que con una tarta no es suficiente? Tengo que usar 2 tartas, porque si no, no consigo tener 12 trozos, ¿vale? Es por eso por lo que cuando el numerador es más grande que el denominador, siempre vamos a tener más de una unidad, ¿vale? Fijaos, en la recta, ahora también lo podemos comprobar aquí. Si os fijáis, de 0 a 1, lo divido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero yo necesito 12. 1 es 8 de 8. Aquí tendríamos 8 trozos de 8. Pero yo necesito 12. Luego 9, 10, 11 y 12. Como veis, he invadido la siguiente unidad. Yo ya no tengo 0, algo, sino que tengo 1,5. ¿Lo veis? Porque he superado la unidad, ¿vale? O sea, cuando el numerador es más grande que el denominador, voy a tener más de una unidad, ¿vale? Y luego ya depende de si el numerador es muy, muy grande, mucho más grande, pues tendré más de una unidad, más de 2 unidades. Podemos hacer, simplemente esto se comprueba efectuando la división, ¿vale? 12 entre 8, pues ya vemos que da 1, ¿no? De 1 por 8 es 8, me sobran 4. ¿Lo vemos? Entonces por eso me como una tarta entera y me sobran 4 trozos. ¿Lo veis? Entonces aquí yo tengo una tarta entera y me sobran 4 trozos. ¿Sí? Así es como podemos ver cuántas tartas enteras nos comemos. Bien, entonces aquí, a ver, si nosotros lo representamos, como hemos dicho antes, quiero encontrar la fracción equivalente. ¿Por cuánto puedo dividir al numerador y al denominador? Bien, pues vemos que podemos dividir por 4 a los dos, ¿no? ¿Verdad? Porque si yo divido a 12 por 4 me da 3 y 8 entre 4 me da 2. Luego esta sería una fracción equivalente. Y fijaos, aquí yo tenía 8 de 8, 8 trozos de 8, más 4 trozos de 8, ¿no? Que me daban 12 trozos de 8, 12 octavos. Y aquí me como 2 de 2, una tarta entera, ¿no? La mitad de una tarta y la otra mitad de la tarta. Y luego un medio, otra mitad de la tarta. ¿Veis? 2 más 1, 3. 3 mitades me estoy comiendo. Una mitad, 2 mitades, 3 mitades. ¿Lo veis? Es muy facilito, muy muy facilito. Simplemente dibujando y haciendo el esfuerzo por comprenderlo. Una cosa que tenemos que tener muy 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 clara es que para poder sumar fracciones tenemos que tener el mismo denominador. A ver, ¿por qué sucede esto? Fijaos, imaginémonos que yo tengo estas 2 tartas. ¿Vale? Entonces, yo tengo estas 2 tartas. Veis que los trozos no son los mismos, ¿no? Este trozo es mucho más grande que este trozo. Por eso, si yo tengo 2 tercios y 1/4, yo no puedo decir que tengo 3 tercios, porque este trozo es mucho más pequeño. Entonces, como no podemos sumar estos trozos porque son de diferente tamaño, ¿veis que son de diferente tamaño? O sea, yo esta tarta con esta tarta no la puedo sumar.
Entonces tendré que dividir a estos trozos en partes iguales para poder sumarlos, ¿vale? Entonces fijaos, si yo a esta tarta que tenía estos trozos la divido en más trozos y a esta tarta que los trozos eran más pequeñitos la divido en estos trozos, ya este trozo y este trozo sí son iguales. ¿Lo veis? Porque como ya son iguales, ahora sí las puedo sumar. Porque son los mismos trozos. Entonces yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 trozos iguales. ¿Vale? O sea, yo no puedo sumar trozos que no son del mismo tamaño porque no sería justo. ¿Vale? Hay que sumar trozos que sean iguales. Por eso, chicas y chicos, para sumar fracciones tienen que tener el mismo denominador. El mismo denominador. Cuando tienen el mismo denominador, entonces ya sí puedo sumarlas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para obtener el mismo denominador? Si yo tenía 2/3, ¿cómo paso a una fracción en la que tenga el denominador común a 1/4, ¿no? Pues tengo que hacer el mínimo común múltiplo del denominador. Y eso, chicas y chicos, ya deberíais saber hacerlo, ¿no? Mínimo común múltiplo de 3 y 4 sabemos que es 12, ¿vale? Ya sabéis que se hace factorizando y con los factores comunes y no comunes elevados al máximo exponente, en el caso del mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces, sabemos que el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12, luego yo voy a tener una fracción, por ejemplo, para 2/3, lo hago aquí. Una fracción en la que voy a tener de denominador 12. ¿Cómo ha pasado el 3 a convertirse en un 12? Multiplicando por 4, ¿verdad? Si yo, acordaos que ya lo habíamos dicho antes, si cambia el de abajo, cambia el de arriba. Por lo tanto, el 2 pasa a convertirse, multiplico por lo mismo, en un 8. ¿Lo veis? Y así nos queda esto, porque multiplicamos por lo mismo arriba y abajo. Ahora, también tengo que cambiar el 1/4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha pasado el 4 a convertirse en un 12? Hemos multiplicado por 3, ¿verdad? Luego, si multiplico por 3 abajo, multiplico por 3 arriba. El 1 por 3, 3. Y una vez yo ya tengo mis dos fracciones, ¿veis? Con el mismo denominador, ya vemos que los trocitos de la tarta son iguales, entonces ahora sí los podemos sumar. Y lo tenemos aquí la suma. Tenemos 8/12, que era 2/3, más 3/12, que era 1/4, es igual a 11/12. ¿Vale? Y ya lo tenemos. La suma de fracciones. Nos da 11/12, que representamos así.